Definitivamente nosotros estamos en este análisis que me parece fundamental. En ninguno de los otros gobiernos se ha tomado una conciencia tan fuerte de lo que se está viviendo con Chile. Probablemente los otros gobiernos estaban demasiado involucrados con intereses económicos. Afortunadamente, don Evo Morales, puedo hablar de él, no sé del resto, pero don Evo Morales no es parte de estas oligarquías, de estas élites económicas, sino que afortunadamente es un patriota, es un boliviano que ama su país y que no se involucra en ello, lo cual es muy importante. Bueno, para la tesis yo voy a insistir. Todo esto que estamos viviendo, por ejemplo, el contrabando inmenso que entra por esa frontera, donde entra ropa usada, vehículos usados, línea blanca y línea negra de contrabando, ¿daña nuestra economía? Desde luego, totalmente. Primero, la ropa usada, que está siempre afectando a lo que es la industria textil, ¿no? Todo lo que son productos industriales alimenticios envasados también, porque nosotros tenemos muy buena industria alimenticia. Y lamentablemente eso está en los mercados y abiertamente, ¿no? Entonces vaya usted a cualquier supermercado y va a encontrar productos chilenos. De cada 10 productos, 2 son chilenos. Nuestra balanza comercial es totalmente negativa. Y contrariamente a lo que ellos introducen, porque ellos lo que hacen es socapar el contrabando abiertamente. Correcto. De su país, desde Chile, ¿no? Proyectan hacia Bolivia. Pero contrariamente a eso, en Chile no dejan que entre ningún producto boliviano, porque ellos dicen que no hemos eliminado el mosquito verde y por lo tanto todos los productos no están, no cumplen la norma, el ISO 9000 y el ISO 14000, que ellos se agarran de eso. Pero nosotros tenemos políticas al respecto, contigo hemos llevado políticas y estrategias, tenemos políticas al respecto para poder equilibrar esa balanza comercial. Estamos 7-3, ellos meten al país 7 productos y nosotros ponemos apenas 3 en su territorio y apenas, ¿no es cierto? Bueno, de hecho la mediterraneidad nos afecta significativamente no solo en cuanto al contrabando. Estamos hablando de un sector de comercio que representa casi 4.300 millones de dólares. A nivel mundial es un gran negocio, pero lo interesante es ver las ramificaciones del negocio, por ejemplo, de la ropa usada, con actores políticos y actores que están haciendo una labor de entrismo hoy día, 2017, están penetrando y están controlando. Por ejemplo, gran parte de la problemática alteña, que ha llevado incluso al deterioro moral y ético de actores sociales que deberían estar respaldando el llamado proceso de cambio, forma parte de toda esta red, este engranaje de la ropa usada, la basura, por ejemplo, en el Alto y en La Paz, las empresas que se han estructurado, están muy imbrincadas con este contrabando de ropa usada, son los mismos actores que van a articular, porque el ejército y las Fuerzas Armadas han planteado una doctrina, la doctrina de patriotas, es decir, para enfrentar esta situación, porque yo diría, la única institución del país, aparte del ministro de Defensa, que tiene una política de defensa clara para enfrentar la guerra restricta son el ejército y las Fuerzas Armadas. Ya, pero entonces, a nivel estatal, yo creo que todavía es insuficiente, aunque existen avances muy importantes. En el estudio que hace el Estado Mayor chileno, no hay una política real, no hay una política de Estado de conjunto que sea una visión común y compartida entre todos los actores. Por eso yo creo que tu labor comunicacional y nuestro esfuerzo como patriotas es tratar de crear una conciencia en el gobierno y en diversos sectores, porque lo que observamos también es algo muy peligroso, y es que ¿dónde termina la línea delgada roja en la cual tú tienes una diferencia con el gobierno y en qué punto también el gobierno debe entender la dinámica de cohesionar a la población? Correcto. Porque en el estudio que hace el Estado Mayor, ¿qué dice? El Estado plurinacional boliviano por primera vez se ha fortalecido económica, políticamente. Ellos ¿qué dicen? Hay que romper la cohesión social. Seguro. Parte de romper la cohesión social es frenar la doctrina de patriotas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque objetivamente ellos lo que tratan de hacer es quitar la base social al Estado Nacional en su capacidad de defensa y penetran la economía. Por ejemplo, el ministro, no me acuerdo quién, el otro día una denuncia respecto a la explotación ilegal de oro por una empresa chilena. Nadie se ha moscado, con todo respeto a lo que digo, nadie se ha preocupado. Malcucota, el principal postor para controlar la reserva del mineral estratégico que se llama el indio,
es una empresa canadiense, pero en realidad Es chilena. chilena. Y el gran operador que Ah, genera ok. el conflicto, cooperativas mineras con trabajadores mineros, el que financia el proyecto es un chileno, el que promueve el paro cívico en Uyuni y gran parte del llamado a la independencia de regiones del sur del país, ¿quién es? Son chilenos. Entonces, hay una acción presente, contrabando, ligado al problema de la basura, en La Paz y en El Alto, una empresa manejada por un señor chileno, que básicamente están operando para neutralizar toda política de defensa estratégica para que enfrente la guerra irrestricta. Ahora, Chile, perdón, yo tengo que ser muy breves para Sí. que podamos hacer ping-pong, un ping-pong. Sí. Están dañando nuestra economía entonces. Desde luego, pero no es ahora, ¿no? Ok. Siempre. Y Pero estamos se- viendo que inclusive antes de 1837. Pero yo no me acuerdo, por ejemplo, que haya habido un paro tan largo. Ahora, Chile tiene como estadística que es el país que tiene los puertos con mayor frecuencia 46% de paro a nivel latinoamericano. a nivel latinoamericano. O sea, Sí. ellos son los que más Más paran, ¿no es nunca cierto? paró Qué nada. coincidencia, ¿no? Que justo usamos Y sus puertos. además, Ahora, es pero de- nunca las he visto como ahora, o de repente es porque yo lo estoy Reiterativo, estudiando, ¿no es reiterativo, cierto? ¿no es cierto? Tan Sí. constante desde el Así es. momento en Ahora que es mucho nosotros más. hemos presentado a la Haya, pareciera que es ahí donde se refuerza más aún todas estas acciones. Sí, es mucho más. ¿Por qué? Porque desde luego, ante la impotencia que han sentido de los efectos que tiene la estrategia que se ha seguido para recuperar y además obligar a Chile a que se sienta a negociar, ellos han ejercido una serie de actividades, ¿no? O sea, en medios de comunicación, a través de los carabineros de Chile, con la segregación y el aspecto despectivo que tratan a los bolivianos, etcétera. Eso así está mucho más que antes, ¿no? O sea, pero no es nuevo, por si acaso, Verónica, esto viene desde mucho más antes. Ok, pero hemos sostenido esto en el transcurso del tiempo, no estamos respondiendo. Una de mis preguntas en el formulario, un poco agresiva de repente, un poco alocada, era, ¿nosotros deberíamos emprender una arremetida contra Chile? No, lo que hay que hacer es adoptar medidas de defensa, ¿no? O sea, de defensa, primero de la economía, digamos, del aspecto de la balanza comercial, que es negativo. ¿Por qué? Porque ellos introducen de contrabando muchos de sus productos. Entonces, desde luego, y segundo, crear la conciencia que decía aquí Aníbal en la sociedad de que el hecho de consumir, por ejemplo, ¿no? avena princesa, que es nacional, ¿no? genera fuentes de trabajo, el ingreso va a ir a las familias bolivianas. En cambio, cuando se compran Quaker, productos... ¿no? Es de Quaker Claro, que viene el de Quaker Chile. que además es horrible, Ajá. duro, feo, Exacto. uno va a servir 2 horas y sigue sin sabor. Entonces, crear esa conciencia, por más de que cueste más barato, se tiene que comprar boliviano porque está generando fuentes de empleo, el ingreso para las familias bolivianas, ¿no? Yo hacía una referencia como Trump, que es un empresario, ¿no es cierto? Y funciona con esa cabeza de empresario, apenas escuchó que la leche canadiense estaba destruyendo el mercado Exacto. americano, se reunieron los lecheros americanos, se reunieron con Donald Trump y le dijeron, mire señor, la leche canadiense viene más barata y nos está devastando, es una competencia desleal. ¿Qué hizo Donald Permíteme. Trump? Donald Trump inmediatamente puso aranceles más altos a la leche que entraba de Canadá y así fortaleció su producción nacional. Y los lecheros americanos quedaron conformes en una competencia leal, pero además estás en mi cancha, jugar con mis reglas, se fortalecieron y así no murió la empresa. Acá esto es lo contrario. Aquí ya no hay manzanas bolivianas, aquí ya no hay fruta boliviana, todo nos llega desde Chile con su etiqueta y no existe un Calzados, fomento. medicamentos. Todos. Perdón, ¿cómo Todos. dices? Ropa. Calzados, medicamentos, vestimenta. LH, cuando te resfrías, ¿qué consumes? Laboratorios de leche Antigripal, antigripales. Claro, y no consumes todo. de Vita, Exacto, Y, ¿no? y Inti, teniendo de Ovita es muy Vita, de bueno. Inti, de tantos Buenísimo. otros laboratorios, ¿no? Permíteme, hay que ver unos antecedentes importantes. El general Augusto Pinochet en su texto dice, Bolivia es el hinterland, es decir, Bolivia es el país del cual Chile debe nutrirse. Opa. Esto tiene un antecedente económico y político muy interesante. Hay una señora en Cochabamba que ha escrito un texto, un libro, en la cual dice que Chile se acostumbró a la contribución de los obligados. Esta fue una contribución durante la colonia en la cual la capitanía de Puerto, que era Valparaíso, nunca llegó a ser sede de virreinato, ni llegó a ser como Sucre o Lima o Plata.
Básicamente era un puerto, una capitanía de puerto. El nivel de desarrollo económico al que había llegado era muy bajo. Por lo tanto, se acostumbró a recibir la contribución de los obligados. Posteriormente, Pinochet plantea y dice esto: tenemos que destruir, igual que Portales, cuando el periodo de Andrés Santa Cruz, Pinochet dice hay que destruir, hay que balcanizar Bolivia. Por eso es tan peligroso ahora que viene el tema Cataluña, cuando yo escucho a alguna gente refrita de la llamada Nación Camba, que empieza a plantear símiles, cuando en realidad el Imperio Británico ahorita tiene toda una estrategia para tratar de crear estados-región y buscar romper la soberanía de los estados. Por eso el tema geopolítico, el tema de la defensa estratégica de la economía boliviana es de vital importancia. Por ejemplo, ellos querían controlar y han controlado el litio. Las dos empresas que hacen juicio al Estado boliviano para pedir compensación, Soquimich había sido del yerno de Augusto Pinochet, que no sabíamos, por años estuvo explotando parte del Salar de Uyuni. Que se dio en la época neoliberal, ¿no? Por ejemplo, claro, durante el gobierno de Gonzalo ahora, Sánchez. Recientemente, la empresa Soquimich fue condecorada, Soros, junto con la Yoko Ono, fueron condecoradas por la Bachelet, y Soros ha hecho una alianza estratégica con el yerno de Augusto Pinochet. Ha venido un escándalo en el cual la familia Salaquet, dueña del periódico que hemos mencionado, resulta que ha tenido un gran escándalo y Pablo Salaquet ha estado preso en su domicilio y esto ha llevado un poco a replegarse. Pero hacen una fusión, o sea, la oligarquía chilena está tan articulada que su objetivo estratégico es el control del litio boliviano. Claro, o sea, que es la nueva fuente ese es energética del fundamental. planeta, ¿no es cierto? Por otro lado, la rica biodiversidad que Bolivia tiene. O sea, no ha cambiado la estrategia geopolítica de Portales, de Pinochet hasta el día de hoy, y la guerra irrestricta le da un nuevo elemento. Como ya no hay elementos solo físicos, la virtualidad, las redes sociales. Nuestro Internet, ¿por dónde sale? Tenemos el Internet más caro del mundo y el peor Internet. Sí. ¿No? ¿Por qué? Siendo porque el corazón, fibra óptica. Siendo sí, el corazón de la fibra óptica óptica que tiene que atravesar por nosotros. Claro. Viene del backbone que es en Chile. Ahora, esto implica que todas las comunicaciones que salen y entran de Bolivia están siendo obviamente monitoreadas por Chile. Entonces, cuando Bolivia, y hemos propuesto para trabajar un backbone por puerto peruano, y hay una idea de Entel para sacar por otros puertos, resulta que ha habido toda una acción sistemática de bolivianos y empresas bolivianas. ¿Sabías que la digitalización de archivos y documentos de entidades públicas y privadas a una cuadra del Ministerio de Defensa es una empresa chilena? No lo puedo creer. Cuando se ha hecho un análisis y monitoreo para ver dónde está esa fuente de información, todo está en Chile. Dios ¿Por mío. qué? Porque la nube, hoy la economía es virtual, ya no es física, Pero ya no es tienen fáctica. toda nuestra información. Tienen eso es algo información de banca. impresionante, o sea, estamos Por ejemplo, en sus manos. Hubo un evento, no voy a mencionar el nombre, un evento con 600 empresarios bolivianos. Los 3 oradores chilenos que vienen, Sí, ya sé de qué hablas. el responsable de IBM Chile, Ajá, y un ajá. experto en temas de seguridad informática, y les estaba vendiendo a los bancos, a las instituciones y a los empresarios bolivianos que le iban a dar todo el Oye, servicio. pero a ratos estamos como unos niños tontos, ¿no es cierto? Yo creo, ¿sabes qué? Y Verónica, yo por eso recuerdo mucho a tu padre, y lo veo al general y al general Niñez. O sea, qué pena que no se modifique la ley de las Fuerzas Armadas para darle continuidad a 4 o 5 años, un mando que realmente sea patriota. Desde ese punto de vista, yo creo que hay un aspecto muy importante. Los bolivianos estamos distraídos con ideología de género para ver si cuál de los 54 variedades, la ley del aborto, estamos distraídos con temas secundarios. Nos han puesto para un que chupetito, ¿no? Para que eso nos es guerra distraigamos. irrestricta. Eso es guerra irrestricta. ¿Dónde fue inventado esto? Henry Kissinger en 1974 inventa la teoría que hay que espaciar los matrimonios, generar el aborto y que todos estemos pensando cuál es nuestra identidad de género. Mientras tanto, ellos están controlando los recursos naturales, quieren controlar Malcucota, quieren controlar el lago Titicaca. ¿En cuáles fueron las principales empresas en el lago Titicaca que agarraron la producción de truchas? Generaron chilenas, todas ellas. Y hay un plan para vaciar el lago Titicaca y regar el norte chileno. Eso fue denunciado como parte del plan Las Fuerzas Alpaca. Armadas están en posibilidad, en capacidad, que es una también de mis importantes preguntas ahí del cuestionario. Yo decía, ¿tenemos la capacidad tecnológica de poder hacer frente a esto? Cuando los chilenos genios de IBM nos están viniendo a enseñar cómo nosotros estamos en posibilidades. Bueno, la doctrina de patriotas responde justamente para
poder equilibrar esa diferencia tecnológica que existe. Explíquenos ¿no? qué es la doctrina de patriotas para la gente que desconoce. La doctrina de patriotas ha sido creada más o menos el año 95 en la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército en Cochabamba. Pero ha sido simplemente una forma de materializar la experiencia que se ha tenido durante la Guerra de la Independencia a través de las republiquetas. Inicialmente tomó el nombre de republiquetas, pero en la actualidad es de doctrina de patriotas. Pero esta forma de hacer la guerra es una manera de enfrentar a un enemigo superior en medios, ¿no? Históricamente se conoce como la guerra de guerrillas también, se conoce como la guerra, Estados Unidos le ha denominado la guerra asimétrica, donde ellos siempre que han ido con medios superiores, Vietnam, Irak, han perdido la guerra. ¿Por qué? Porque se han enfrentado a un enemigo que no presenta frentes definidos y utiliza todos los medios contra el invasor. Entonces, en Brasil le llaman guerra de resistencia. ¿Por qué? Porque Brasil anda muy suspicaz de las declaraciones que en la década del 80 sacó François Mitterrand, Reagan y Margaret Thatcher. Dijeron que el Amazonas ya no es de los países de Sudamérica, sino que es del mundo. Y si quieren hacer algo, tienen que pedir permiso al mundo. Imagínese, ¿no? Entonces anda suspicaz de que pueda haber una fuerza superior e invadirles. Y ellos tienen sus medios, pero su doctrina principal es la guerra de resistencia, como la que nosotros hemos adoptado, y nuevamente tengo que tocar el nombre de esa señora magíster en ciencias políticas, Brittany Ayala Mercado, que no existe porque no tiene ni rostro, que dice que que debe desaparecer, etcétera, Me tengo que ir, sin embargo, creo que voy a aprovechar la sapiencia de mis invitados para poder nutrir mi tesis. Te pregunto, contéstame con un sí, con no. ¿Estamos en guerra con Chile? Yo pienso que sí, solo que las formas de guerra son otras y no nos estamos dando cuenta. Eso es guerra irrestricta. En mi opinión, yo creo que tenemos que, oposición, gobierno, toda la ciudadanía boliviana, los que amamos al país, tenemos que cohesionarnos. Si no estamos cohesionados, porque podemos tener matices, de repente hay puntos de vista que divergemos los que estamos acá. Claro. Ahora imagínense en 11 millones de bolivianos, más los millones que tenemos en el exterior. Pero eso quisieran dividir más los chilenos, exacto, ¿no? ¿Cuál es la acción estratégica? Nos quieren pulverizar. Así es. La teoría del Bantustán aplicada en las colonias belgas fue esa. Dijeron, ¿cuál es la recomendación para nosotros? La recomendación, necesitamos políticas de Estado. O sea, hay que pensar en financiamiento de las Fuerzas Armadas. No podemos, la ley del cobre en Chile les da una cantidad de recursos de 3.000 a 5.000 millones de dólares en un periodo muy corto. No, y nosotros no tenemos, a pesar de que yo he propuesto hace años al comando en jefe que, por ejemplo, parte de los recursos de los hidrocarburos deberían ir destinados al fortalecimiento. Parte del tema de la minería, si nosotros hiciéramos modificaciones al código minero, definitivamente podríamos introducir. Y lo tercero es que en vez de darle a tanta empresa chilena, acaso la basura de La Paz y el Alto, o generar una dinámica, yo creo que habría que pensar ahí cómo fortalecer dinámicas en las cuales en la gran empresa, en las exportaciones, por ejemplo, de gas licuado de petróleo y otros, puede efectivamente deducirse un monto. Gracias, y eso implica Aníbal. Fortalecimiento de las capacidades, pero cohesión del país con una visión de defensa estratégica. Y dejarnos de distraer. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. ¿Estamos en guerra con Chile? Sí. ¿Cuáles serían las recomendaciones? En realidad, a mí me gustaría poner un ejemplo que habíamos hablado con ustedes respecto a lo que ha sido la guerra de Irak, ¿no? El objetivo militar, destruir a la Guardia Republicana por parte de las fuerzas americanas, se logró. El objetivo económico, lograr todo el petróleo que quisieran, se logró. El social, etcétera, se logró. Pero no se logró el fin último de la guerra, que fue llegar a la paz. Siguen en guerra. Entonces, como él dice, la recomendación es poder diseñar algunas políticas para mitigar, minimizar, ¿no?, los efectos que tienen estas acciones contra la dignidad, soberanía, etcétera, y economía nacional. Muchas gracias, general. Ha sido un gusto tener. En la tesis, que ya la defiendo en los próximos días, estoy presentando 4 proyectos de decreto supremo. Ojalá alguien me escuche para que podamos poner un alto. Porque sabe, de los productos chilenos no va a haber vendedor si es que no hay comprador. Es tan sencillo como eso.
Si se fomenta además al empresariado boliviano, no necesitamos traer cosas de afuera. Y así, 4 precisos decretos que puede emitirnos nuestro presidente, inclusive en temas comunicacionales, porque necesitamos tener una conciencia de lo que está pasando en nuestro país y dejar de que nos mermen la imagen a nivel internacional. Ya les contaré de qué se trata. El programa me pareció más que apasionante. Hasta el día de mañana, si Dios quiere.